Rompiendo el Silencio con Esteban Román. Así de fácil es inventar videos de guerra. Aquí vemos un soldado iraní sobre una alfombra voladora mientras ataca un jet de combate estadounidense. Obviamente esta fue una broma, pero ilustra muy bien lo fácil, lo sencillo que es inventar estas cosas en redes sociales con inteligencia artificial. En los casos que vamos a presentar a continuación, hay pruebas técnicas, detalles visuales que revelan su falsedad. Pero ¿saben cuál es la mejor forma de detectar estas falsedades? La fuente que las emite. No todo lo que está en Internet puede ser desmentido, porque a veces se necesita más tiempo y más esfuerzo en desmentir estas noticias falsas que el tiempo y el esfuerzo dedicadas a crearlas. Es por eso que debemos dudar de todo lo que es publicado por cuentas de redes sociales anónimas y no profesionales. A diferencia de medios de comunicación profesionales como este, ¿qué pasa si una cuenta anónima de redes sociales distribuye un video falso? Absolutamente nada. Esa cuenta de redes sociales no tiene que cuidar su reputación, la reputación de sus empleados, no tiene que convencer a patrocinadores de que su marca es profesional. Una empresa de comunicación, en cambio, en un sistema capitalista y democrático, necesita de esa confianza para ser económicamente viable. Por eso le es más difícil mentir. Todo esto que dije, sin embargo, solo aplica cuando vivimos en democracia, y es por eso que deberíamos de dudar, en un principio, cuando un país como Irán, autoritario, antidemocrático, anuncia que Israel y Estados Unidos han bombardeado una escuela de niñas, por ejemplo, en la ciudad de Minab, al sur de Irán. Porque no es la primera vez que un gobierno autoritario miente para dañar a Occidente, o incluso que medios profesionales de Occidente caen en la mentira emitida por un agente antioccidental. Por ejemplo, cuando el grupo terrorista que controla Gaza, Hamas, dijo que Israel había disparado un misil en contra de un hospital al inicio de la guerra en 2023 y que 500 personas habían muerto como resultado. Lo que se descubrió después, tras muchas investigaciones, es que un misil palestino había sido el responsable, no uno israelí. En el caso de esta escuela en Irán, hasta este momento que estoy diciendo esto, no hay investigaciones concluidas por esta tragedia que mató a más de 160 personas, la mayoría de ellos niños. ¿Es posible que Estados Unidos haya sido responsable? Sin duda. Y lo sabremos, pero no porque Irán lo dijo, sino porque una sociedad libre como la que vivimos en este momento no es capaz de mentir de la misma manera como lo hacen los gobiernos autoritarios. No pueden esconder las cosas de la misma forma. El precio que tenemos que pagar, sin embargo, es que en nuestras sociedades libres circulan también falsedades como las que vamos a presentar a continuación. Pero antes de llegar a esos videos, para ayudarnos a analizarlos, vamos a platicar con Yalile Loaiza. Ella es editora general de Ecuador Chequea, un medio de comunicación dedicado precisamente a develar este tipo de mentiras que encontramos en Internet. Yalile, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tan grave es la información falsa que hemos visto en esta guerra comparada con lo que hemos visto en otros eventos internacionales que tú misma has analizado en tu trabajo? ¿Dirías que esta vez el engaño es más grave, más sofisticado, más extendido? Gracias, Esteban, por la invitación y por el espacio. Un saludo para tu audiencia. Y efectivamente, lo que hemos observado en la última tensión militar en Medio Oriente con el tema de Irán es que la desinformación no solo viaja más rápido y es viralizada con mayor, digámoslo así, con mayor intensidad por parte de los usuarios, sino que ahora también hemos visto específicamente en el tema de la guerra con Irán cómo la inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, Grok, que es la inteligencia artificial de X, antes Twitter, también contribuyó a la desinformación en lo que tiene que ver con videos e imágenes sobre esta guerra y los ataques alrededor de aquella. Entonces, sí, efectivamente hemos tenido una intensificación de las narrativas desinformantes y ojo que muchas veces no solo son falsas en sí mismas, como los deepfakes, es decir, estos videos generados por inteligencia artificial que hemos podido ver, sino también a veces son videos reciclados de otros momentos o son fotografías manipuladas o informes manipulados. Entonces, no siempre todo es falso en sí mismo, sino que es engañoso, es decir, a veces se utiliza información real,
pero se la saca de contexto y se la tergiversa justamente con el propósito de engañar. Además, otro problema, Yalile, es que cuesta mucho más trabajo desmentir una información falsa que crearla, ¿no es así? A ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les puede llegar a tomar hacer toda una investigación para encontrar las pruebas que demuestran una noticia falsa? Sí, en general la desinformación siempre circula mucho más rápido que cualquier información verificada y aquí te doy un dato que es parte de varias investigaciones realizadas en redes sociales y es que de 10 personas que reciben un contenido desinformativo, apenas 3 van a ver el contenido verificado. Eso quiere decir que estamos en una lucha contra el tiempo y la viralidad cuando se trata de contenidos desinformativos. A nosotros en Ecuador Chequea, dependiendo del contenido que estamos verificando, nos puede tomar entre 1 hora y hasta 2 días poder verificar una desinformación, que puede ser, por ejemplo, un video que muchas veces es evidente los rasgos que puede tener de inteligencia artificial y otras veces que tenemos que incluso implementar técnicas más sofisticadas como geolocalización para poder delimitar las coordenadas y poder efectivamente ver si aquello que vemos en el video corresponde a lo que satelitalmente podemos ver en un mapa, por ejemplo. Entonces, toma tiempo y por eso los verificadores de datos en este punto no solo pedimos a la audiencia que busque nuestra información, sino que también seamos más conscientes en el sentido de dudar. Yo siempre les digo, y esto me parece que es súper clave para las narrativas desinformantes y no caer en mentiras, es si una información nos causa mucha indignación, mucho enojo, es decir, activa cualquiera de nuestras emociones, lo primero que tenemos que hacer es dudar. Y luego de dudar, tenemos que empezar a buscar información que nos permita saber si efectivamente eso que hemos recibido es verídico. Es muy importante lo que mencionas, Yalile, porque tenemos una relación emocional ahora con las noticias y lo que ha pasado, lo que ha sucedido, no sé si tú coincidas, es que la gente se envuelve en una burbuja, es lo que permite las redes sociales, envolvernos en la burbuja de lo que queremos creer. Y, por ejemplo, las personas que son anti-israelíes o anti-estadounidenses solo van a escuchar las cuentas de redes sociales que publican cosas pro-israelíes y viceversa también es cierto. Entonces terminamos en lo que se llama una echo chamber, ¿no? Una caja de resonancia en donde solo estamos alimentando una y otra vez las cosas que creemos ver y ya no nos damos cuenta ni siquiera de lo que está pasando fuera de esa realidad, ¿no? Claro, y en redes sociales, sobre todo en aquellas como X, tenemos no solo las cámaras de eco, sino también las burbujas de filtro. Es decir, cada vez estamos más metidos en una misma comunidad que comparte contenidos, que generalmente son contenidos que activan no solo nuestras emociones, sino también nuestros sesgos, justamente lo que tú mencionabas, Esteban. Si a mí me gusta, por ejemplo, Estados Unidos o me gusta, no sé, Irán, depende del contenido que me llegue para yo compartirlo o para creerlo. Y ese es el problema justamente de la posverdad, es decir, que ya no interesa tanto el hecho, la evidencia objetiva que podamos encontrar, sino cómo me hace sentir esto con respecto a mis pensamientos, mis emociones, mis formas y creencias vitales. Entonces, eso también genera que tengamos estas corrientes desinformativas y que además, en un punto, nuestras emociones y nuestros sesgos tengan más intensidad en nuestro razonamiento que a veces la evidente manipulación que podemos ver en fotografías o en videos que circulan en redes sociales, sobre todo en épocas de conflicto, como es el caso de lo que hemos visto en la guerra con Irán. Totalmente. Ahora, si te parece bien, Yamile, perdón, Yalile, ya te cambié de nombre. Ahora, si te parece bien, Yalile, vamos a ver precisamente uno a uno algunos de los casos de estos videos más virales que han salido en Internet y que la gente común confunde con muchas ocasiones como ciertos. Quizá porque esas personas, como estamos platicando ahora, están deseosas de que lo sean, ¿no? De que sean ciertos. La primera noticia falsa que vamos a analizar es una de las más difundidas en los primeros días de esta guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, que fue el supuesto hundimiento o daño, ahí depende de la fuente, del portaaviones Abraham Lincoln. En realidad fue una mentira en dos etapas. Primero,
desde el año pasado, en 2025, cuentas de propaganda iraní crearon un video de simulación sobre cómo iban a hundir los portaaviones y los barcos y los aviones estadounidenses, y si se atrevían esos portaaviones, esos barcos, esos aviones a atacar a Irán. Ocurrió el ataque a Irán, y desde entonces, hasta donde sabemos, ni un solo barco y ni un solo avión estadounidense han sido derribados o hundidos por Irán. Han sido derribados, hundidos por accidentes, en fin. Sin embargo, lo que sí hicieron las cuentas de redes sociales iraníes ante esta falta de videos creíbles sobre un supuesto hundimiento de un portaaviones, que recordemos, el portaaviones es el arma más poderosa de Estados Unidos, o al menos la más cara, lo que hicieron fue tomar fotografías antiguas, en este caso de un accidente de un portaaviones durante la guerra de Vietnam, y lo único que hicieron fue repostearlo en el contexto de esta nueva guerra. Es una de las estrategias, como tú dices, más comunes, ¿no? Ya le usar imágenes reales, pero descontextualizadas. En este caso fue el colmo de los años 60. Así es, y justamente es muy interesante cómo se generan las narrativas desinformantes en este caso, porque nosotros detectamos en Ecuador Chequea y otros colegas verificadores de datos de el continente americano también lo han verificado, y es que se utilizaron varias imágenes y varios videos reutilizados para difundir exactamente esta misma historia, es decir, que supuestamente se había hundido este portaavión, y se puede probar, sobre todo en varios videos que fueron reutilizados y que no eran material auténtico, por ejemplo, cómo el metraje, es decir, la medida o la imagen, la forma en la que está, digamos, el portaavión, es decir, gráficamente cómo se observa el portaavión, no coincidía con aquellas imágenes reales que, digamos, podemos obtener de fuente oficial, en este caso de Estados Unidos, sobre cómo se ven sus portaaviones. Pero luego, sin hacer una verificación muy técnica, desde Estados Unidos se emitió, desde el Comando Central de los Estados Unidos, se emitió justamente una nota aclaratoria diciendo que no había este tipo de hundimiento o de ataque. Y aquí vuelvo un poco a lo que ya hablamos. Qué importante es también ir a las fuentes oficiales. Esta información que en muchos casos pudo haber causado tal vez emoción y en otros casos pudo haber causado temor, en realidad no se hubiese difundido tanto si los usuarios hubiesen primero ido a la fuente oficial, es decir, al Comando Central de los Estados Unidos, y hubieran visto que había una aclaración. Otra cosa muy importante de decir aquí como contexto del asunto de los portaaviones es que se trata de un arma, bueno, en este caso un barco del tamaño, o más bien para albergar el suficiente número de personas como una pequeña ciudad o como un pequeño pueblo, puede albergar hasta 5,000 personas. Es lo más protegido. Hay ciudades enteras de Estados Unidos o pueblos enteros de Estados Unidos que no pueden presumir tener la misma protección que tienen estos portaaviones. Para lanzar un misil, incluso hipersónico, y darle un portaaviones, hay que conocer su ubicación, y es un instrumento, un arma que se mueve hasta 60 kilómetros por hora. Hay que sobrepasar aviones de reconocimiento que vuelan a cientos de metros, no cientos de metros, a cientos de kilómetros a la redonda, justo para identificar estas amenazas. Hay destructores y otros buques de guerra, cada uno de ellos con diversos sistemas de defensa. Entonces, si uno se entera de eso, para empezar, si uno sabe esto y uno ve esa información, uno como periodista, porque esa es otra, lo malo es que luego los periodistas también caemos en esto al ver este tipo de informaciones, ¿no? Es lo más fácil, queremos dar la nota, como decimos en nuestro ámbito profesional. Y entonces difundimos esto, pero si uno sabe lo difícil que es hundir un portaaviones, pues para empezar te haces estas preguntas, ¿no, Yamile? Y como vemos, nosotros tenemos muchos colegas, no sé si tú coincidirás, en el que cometen estos mismos errores aún siendo parte de medios profesionales. Entonces, la gente en estos tiempos, por la velocidad en que se dan las cosas, debe verificar 2, 3 veces, ¿no? Así es, y yo creo que los periodistas... Si te parece bien, ahora, Yamile, vamos a ver... Sí. Si te parece, ahora vamos a ver el segundo tema para poderlos abarcar todos. Este segundo tema fue la torre más alta del mundo en Dubái, siendo atacada ahí sí fue, se desbordaron en creatividad los medios iraníes, o más bien las fuentes pro-iraníes en medios occidentales. No solo hay imágenes de aviones, casas de combate atacando con misiles los alrededores de la torre más alta del mundo, también tenemos imágenes
de esta torre en llamas, en diferentes ángulos, con, eso sí, imágenes muy espectaculares, porque podemos ver el fuego saliendo desde la base, a veces desde la base, a veces más arriba. Y esa es otra de las cosas que nos pueden engañar fácilmente, ¿no crees? El hecho de que la espectacularidad de las imágenes es tal, ya puedes ver en este momento gente alrededor con sus teléfonos, es decir, esto hace 1 o 2 años no era tan sofisticado como para mostrarnos las reacciones potencialmente reales de estas personas, ¿no? Claro, y una cosa que va a seguir sucediendo es que la inteligencia artificial cada vez va a ser más sofisticada y cada vez va a ser más difícil para el ojo humano poder identificar si algo es generado o no con inteligencia artificial, porque aún hoy, cuando se revisa, por ejemplo, y esto hacemos los verificadores, revisar cuadro a cuadro este tipo de videos, podemos a veces observar estas distorsiones de las imágenes, es decir, estos errores que todavía la inteligencia artificial produce cuando genera un video o una imagen. Y en este caso, obviamente, todavía podemos detectarlo, pero es decir, vamos a tener en algún punto una inteligencia artificial muy sofisticada que cada vez va a ser más difícil. Y claro, este tipo de videos han sido sumamente difundidos de los supuestos ataques a estos edificios en ciudades que tienen gran reputación, sobre todo turística también, en medio de esta guerra. Y, por ejemplo, nuestros colegas de Colombia Check justamente realizaban una verificación de este video en particular que estamos observando, donde podemos ver no solo que el video es hecho con inteligencia artificial justamente por este tipo de distorsiones en la imagen, sino que tampoco hay un reporte oficial de un ataque. Es decir, si nosotros ponemos en Google, nos podemos a buscar si algún medio de noticias como NTN24, que es confiable, ha publicado algo por el estilo, vamos a encontrar que no hay ese tipo de historial. Entonces, eso también es importante en el momento en el que recibimos esta información, buscar a los medios tradicionales que tienen este tipo de procesos de verificación de datos para poder saber si lo que estamos viendo es verdadero o no. Totalmente. Ahora vamos a un tercer tema que este fue favorito también el año pasado en la anterior guerra entre Israel e Irán, que es la destrucción de Tel Aviv. Misiles atacando el aeropuerto de Tel Aviv específicamente es de las imágenes que más hemos visto. Y llegamos a ver, digo, no sé si a ti te ha pasado a la hora de que has analizado este tipo de videos, pero yo lo he visto mucho, y es que se ve la destrucción de edificios de forma muy extraña. Si uno ve imágenes de edificios en sismos, si uno ve imágenes de edificios bombardeados, uno nunca ve, como en estas imágenes de inteligencia artificial que afortunadamente lo revelan, cómo se parten a la mitad, ¿no? De pronto un edificio como si fuera hecho de cartón, o simplemente sale algo volando, explosiones que se ven muy cinemáticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es todavía lo que puede revelar que algo es hecho por inteligencia artificial, ¿no te parece? Sí, por supuesto, y todavía tenemos acceso a ciertas herramientas gratuitas que también permiten detectar si los contenidos son probablemente generados con inteligencia artificial. ¿Y por qué digo probablemente? Porque tampoco estos detectores muchas veces son 100% confiables. Pero si uno de estos detectores nos dice que una imagen tiene el 99% de probabilidad, pues tenemos que dudar con más razón. Además, como tú mismo mencionas, en el caso de este video que hemos observado, no solo que la destrucción del edificio en sí mismo puede mostrarse anómala, sino que también empiezan a haber otros elementos de distorsión audiovisual que, como digo, son importantes analizar en el momento en que recibimos esta información que cada vez es más sofisticada, generada por inteligencia artificial, ¿no? Así es, sí. Ahora vamos al cuarto elemento. El supuesto secuestro, o más bien captura de soldados estadounidenses, específicamente de Navy SEALs, que es este cuerpo de élite de la Armada estadounidense, en donde se muestra que soldados iraníes, el ejército iraní los tiene capturados y ellos están sometidos. Y esto es muy interesante, es muy curioso, porque esto es algo que sí pasó, son imágenes reales, pero son videos de hace 10 años, de 2016, cuando lo que sucedió fue que una embarcación estadounidense se quedó sin la posibilidad de llegar a otro lugar, tuvo que naufragar en una costa
iraní y entonces fueron capturados, pero fueron liberados al día siguiente. Sin embargo, esto ha sido usado desde entonces y hasta ahora, fue usado en la guerra anterior, en la del año pasado, y es usada en esta guerra como este elemento de propaganda diciendo, vean, están siendo capturados los soldados estadounidenses y está fallando Estados Unidos en esta guerra. Y de nuevo, Yalile, esta es otra estrategia muy común, ¿no? En estas redes sociales, en estas fuentes de propaganda, que simplemente usar algo viejo, repaquetarlo y ponerlo como algo nuevo. Sí, esa es sin duda una de las estrategias de desinformación más utilizadas, es decir, sacar de contexto un material que, como digo, no necesariamente es falso, es decir, en este caso, como tú lo has explicado, Esteban, es algo que sí sucedió, pero está completamente sacado de contexto, distorsionado, publicado en una fecha que no corresponde, sin ningún tipo de disclaimer o de aclaración sobre esto. Entonces, me parece que aquí también hay que ver que no solo es el contenido en sí mismo el que busca engañar y ya, sino que estos contenidos forman parte de una narrativa, de un relato mucho más grande y estructurado, que no es espontáneo, sino que tiene una estrategia que busca justamente influir en la opinión pública, influir en el pensamiento de las personas que consumen este contenido para poder, como digo, activar emociones, atacar sesgos, pero sobre todo crear una narrativa favorable, en este caso, a una de las partes que están en esta ofensiva militar. Así es. Y justo por ahí va el siguiente video, la siguiente imagen que les vamos a mostrar, que es cómo Irán supuestamente destruye una base militar de Estados Unidos en Turquía. Esto es particularmente importante porque Turquía forma parte de la OTAN, esta organización militar de defensa mutua que tiene la cláusula de que si atacan a uno, todos los demás deben salir a la defensa de ese país atacado. Y en efecto, Turquía ha sufrido de incursiones de drones específicamente, pero esos drones han sido derribados por la OTAN y no se ha ocasionado un daño significativo. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí, a pesar de que sí pasó, es un video real, en realidad fue un clip grabado en Siria en enero pasado. Esto es una forma también diferente de distorsión, ¿no, Yalile? Es decir, no solo en el caso anterior que veíamos, son Marines que en efecto fueron capturados por Irán. En este caso fue algo que pasó en otro país completamente diferente a Turquía. Sin embargo, la gente se va con esta idea de que puede ser real porque al ser un video real, al ser además un periodista real, las personas que manipulan esta información pueden decir, ojo, este es un periodista real, aquí está su perfil, aquí está su información, él sí grabó ese video, pero solo basta con torcer algunos elementos de la realidad, ¿no te parece? Para que pasen por ciertos, y esto vuelve más difícil su trabajo de checadores como ustedes. Claro, además que primero hay que también entender que cuando hablamos, en este caso nosotros desde Latinoamérica, y verificamos o buscamos información sobre Medio Oriente, estamos hablando de países que tal vez nunca hemos pisado, no tenemos idea cómo lucen, y luego, como tú bien dices, Esteban, al utilizar o al reciclar este material que incluso muestra personas que existen, como el caso de este periodista, que uno lo puede encontrar en redes y demás, buscan darle mayor credibilidad al contenido desinformante. Entonces, aquí lo que es clave, me parece, es siempre dudar y analizar un poco más y ver en qué está inscrito, o sea, en qué narrativa está inscrita esta desinformación. Porque también, y vuelvo aquí al problema que hablábamos hace un momento, muchas veces por la primicia, por tratar de ganar un poco más de clics, etcétera, muchas personas, incluyendo medios de comunicación, podrían confundirse y presentar el video como algo actual. Entonces, siempre es importante con las herramientas que además tenemos a la mano, por ejemplo, la búsqueda inversa en Google funciona muy bien para poder justamente verificar si esas imágenes corresponden a la actualidad o no. Y luego me parece que en épocas de crisis es muy importante también regresar a ver a las agencias internacionales, es decir, a estas agencias de noticias Así que es. tienen corresponsales en todo el mundo y que pueden tener mucha información oficial y de corresponsales in situ que nos digan si efectivamente existen estos ataques o no. Así es. Ahora el video número 6 también va un poco por ahí.
o para ser más específico, la noticia número 6, que es que Irán derribó o ha estado derribando varios aviones de combate. Específicamente los que se han mencionado son los aviones de combate F-35, que son los aviones de combate más avanzados que tiene Estados Unidos, porque tienen una tecnología que se le llama stealth, es decir, que llegan a cubrir su rastro de tal manera que es muy difícil para los radares, que es muy difícil para sensores infrarrojos, que es muy difícil para otros sistemas de defensa antiaérea poderlos detectar. Entonces, obviamente los F-35, como la punta de lanza de la Fuerza Aérea estadounidense, van a ser los que más estén puestos en imágenes, como en este caso, que es muy curioso, imágenes de videojuego. Entonces los videojuegos ya ahora son tan buenos que se puede crear una imagen, digamos, no al azar, sino más bien específicamente diseñada para parecer lo que uno quiere que parezca. Para un ojo entrenado que ve otros combates aéreos podría parecer bobo, pero son lo suficientemente buenos estos gráficos para generar esta impresión de que es algo real. Esta es la primera vez que te enfrentas, ya Leo, que has visto imágenes de videojuegos usadas para simular ser parte de una guerra real en curso. No, en realidad es común que las imágenes de videojuegos, sobre todo cuando se trata de guerras o ataques, sean como una de las alternativas para poder desinformar en redes sociales. Y como digo, cada vez la tecnología es mucho más sofisticada. Entonces, si partimos del hecho de que una información falsa, descontextualizada, tergiversada, engañosa, llega a nosotros, primero no lo hace inintencionalmente y luego lo que busca es que justamente nosotros no nos fijemos en los detalles, sino que activemos Ok, sí, instintivamente me voy. estas emociones. Entonces, allí me parece que es importante que dudemos. O sea, en este momento donde vemos que la inteligencia artificial, que la tecnología, que la generación de imágenes es mucho más sofisticada, no podemos en tiempos de crisis, sobre todo informativa, eh, creer tan fácilmente lo que observamos. Es mejor preguntar siempre si esto es real o no. Claro. Y parte de la narrativa que se ha querido crear ahora es que Irán es mucho más avanzado de lo que en realidad es. En esta etapa de la guerra, en este momento que estamos hablando, Irán ya no tiene sistemas de defensa. Irán tiene 96%, esa fue la última cifra que había dado el comando responsable de esta guerra en Estados Unidos, 96% menos misiles de los que lanzó al inicio de la guerra, y sin embargo todavía se están difundiendo videos como los que estamos viendo ahora, en donde están creando supuestamente armas, aviones de combate con tecnología súper avanzada que ni siquiera hemos visto en Estados Unidos o en otros países. Pero si vemos con detalle, y es ahí el tipo de detalles, ¿no?, que podemos observar de pronto, Yailes, si observamos con detalle, de pronto aparecen banderas que no corresponden, ¿no? Pantallas en donde las letras no corresponden a ningún idioma, o no tiene sentido en este caso, por ejemplo, que una fábrica iraní que está construyendo misiles tenga palabras en inglés, o que tenga una bandera de India junto con el esquema de un supuesto avión, ¿no? Creo que en ocasiones falta únicamente sentido común, ¿no?, para poder detectar este tipo de errores. Sí, y creo que también hay que tener presente que la desinformación es una de las amenazas globales más importantes en los siguientes años. ¿Por qué? Porque la guerra ya no solo es militar en el sentido del ataque en sí mismo, ¿no? El ataque a un objetivo, etcétera, lo que podemos ver que está sucediendo en Medio Oriente, sino que la guerra también es discursiva e informativa. Y allí justamente que surgen este tipo de narrativas que tú decías, Esteban, el querer mostrarnos, digamos, en este caso, Irán quererse mostrar superior en temas armamentísticos, etcétera. Esto no es nuevo, esto se utiliza siempre por parte de las fuerzas militares y tiene un nombre que se llama operaciones psicológicas, es decir, son demostraciones de fuerza con el propósito de mostrarse mucho más preparado que el Estado con el cual se están enfrentando o con su contraparte. Y aquí creo que no podemos ser ingenuos como audiencia, como periodistas o como verificadores de datos, en no entender que mucho de lo que vamos a escuchar, sobre todo aquello que venga de cuentas militantes, va a tener exageración en la información que nos da. Es decir,
Sí, sí. Una cuenta militante tiene por Incluso de propósito gobiernos, diría militar. yo, Yarile, porque por ejemplo, cuando se lanzó, no sé si recuerdas, el famoso misil Oreshnik que Putin lanzó y que dijo que era un misil de capacidad nuclear que habían lanzado a Ucrania y que eran capaces ellos de destruir a cualquier miembro de la OTAN con este famoso misil y que dijo que ya empezaba la producción en masa. En realidad solo hemos visto en una otra ocasión ese famoso misil acompañado de un montón de drones y otros misiles para asegurarse de que nadie lo derribe. Entonces, si simplemente creemos lo que dicen gobiernos como Irán, como Rusia antes sobre la guerra de Ucrania, diciendo, ya activamos las alertas nucleares y si cruzan esta línea roja se va a acabar el mundo. No solo son medios, no solo son propagandas, no solo es cuentas de redes sociales, son también a veces actores estatales, como en este caso, por ejemplo, el caso que estoy citando de Rusia. Y esto me recuerda en la Unión Soviética, no sé si tú sepas ese caso, es muy interesante. En los años 50, la Unión Soviética hizo desfilar un tipo de bombardero, hizo circular en círculos alrededor de un parade, de un desfile militar. Un tipo de avión que ellos decían que podía llevar una carga nuclear desde la Unión Soviética hacia Estados Unidos. Y a la hora de darle vuelta muchas veces a los mismos aviones, Estados Unidos salió con la creencia de que la Unión Soviética tenía una formidable flota de aviones que en realidad solo tenía unos cuantos, pero hacía circular en círculos, ¿no? Hacía una y otra vez en la misma zona. Entonces, creo que esto lo que nos lleva a ver es que no únicamente son actores, cuentas anónimas de redes sociales, sino debemos dudar incluso de agentes de Estado, de agentes estatales, sobre todo cuando no tienen dentro de sus países medios de comunicación libres que los cuestionen, ¿no? Si sacan una información falsa. Así es, y justamente hablando de estos países que has mencionado, en el 2024, por ejemplo, se anunció que iba a existir una red perdón, en 2025, una red de desinformadores rusos, perdón, de verificadores rusos que en realidad nos hemos dado cuenta, varios fact-checkers de la región, que están haciendo trabajo de desinformación en lugar de verificación de datos. Y esto es importante porque nuevamente la Así información es. que ahora está al alcance de un clic es ya una herramienta poderosísima y los gobiernos en ciertos países lo saben, lo entienden. Y sus estrategias, justamente para poder modificar a la opinión pública, están vinculados con este tipo de estrategias para desinformar. Ya lo hemos visto en otros casos y en los casos de guerras es mucho más notable. Así es. Ahora, si te parece bien, vamos a un caso muy interesante, porque es la muerte o la supuesta muerte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esto es lo que yo llamaría como un falso en reversa. Es decir, alguien emite un video evidentemente falso, sale Benjamin Netanyahu dando una declaración en donde salen 6 dedos de una mano, de pronto aparecen más de 6 dedos de la mano. Es una imagen realmente, un video realmente muy torpe, como de inteligencia artificial de hace un año. Y eso se usa para decir que está muerto. Después el propio Netanyahu tuvo que salir a decir que él no estaba muerto, sale en una cafetería diciendo que está muy vivo, que tiene 5 dedos en cada mano. Pero me pareció muy interesante que fue la utilización de un video de inteligencia artificial para hacerlo pasar como algo que el enemigo quiso hacer pasar como verdadero. Entonces ya nos encontramos en un asunto de querer acusar al otro de videos de inteligencia artificial, creándole videos favorables a la otra causa, ¿no? Estamos realmente en el viejo oeste totalmente libre aquí por toda una batalla campal de inteligencia artificial. Sí, completamente. Y este tipo de videos que, como tú dices, pueden ser muy obvios, uno puede enseguida ver este tipo de anomalías gráficas, anomalías audiovisuales, pero muchas personas prefieren compartirlo porque ayuda a su causa o piensan que lo hacen para informar como a los suyos, ¿no? Y allí se genera un problema que no podemos rastrear, y es que si bien lo que está en redes sociales podemos medir un alcance aproximado, no podemos medir, por ejemplo, cuántas veces un video de este tipo se difunde a través de servicios de mensajería.
Y allí es cuando la desinformación se vuelve mucho más Así es, esa problemática, es otra, claro. porque no, Es no decir, sabemos si YouTube, esas Telegram, personas, perdón, y WhatsApp, Telegram, ¿no? exacto, no sabemos cuántas de esas personas luego van a saber o van a volver a ver el video de que en el que habían 6 dedos en la mano de Netanyahu, por ejemplo. No, no hay una forma de rastrear aquello. Y como digo, la percepción que tenga la audiencia, la persona que recibe esto, va a ser determinante en si el contenido se sigue viralizando o se detiene. Así es. Y finalmente vamos a adelantar con los últimos dos videos. Uno es cómo hay, esto es a mí algo que me sorprendió ver cuando lo investigamos, que es un presentador de noticias falso, una persona que no existe, que es esta persona que se ve de origen asiático, hablando sobre cómo una supuesta agencia internacional nuclear encontró que Irán había logrado detonar un arma nuclear en su propio territorio y esto por lo tanto hacía que Irán estuviera ya dentro del club de las naciones con poder nuclear. Y luego está, eso es bastante impresionante, y luego está el número 10, y con eso también concluimos, que son soldados estadounidenses que salen llorando frente a la cámara, y de esos han salido muchísimos, y la verdad es que se ven muy reales. Son soldados que dicen, no sabíamos en lo que nos metíamos, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, por favor, difundan este video, estamos arrepentidos de haber venido a Irán. Y esto es algo que los rusos en su momento hicieron y siguen haciendo todavía, de falsos soldados ucranianos lamentando la guerra. Y lo que estamos viendo es algo específicamente dirigido a la población estadounidense, haciéndole creer que los soldados estadounidenses están sufriendo cuando ni siquiera se han bajado del avión, ni siquiera se han bajado del barco hasta el momento en que grabamos esta transmisión, hasta el momento en que estamos haciendo este programa, y no han ido dentro de Irán a combatir a los iraníes. Y sin embargo ya están diciendo eso que está pasando dentro del terreno. Ya nos encontramos en un nivel de sofisticación, de engaño, que no habíamos tenido nunca antes, ¿no te parece? Sí, y no solo es el engaño en sí mismo, tal vez de provocar el miedo, por ejemplo, en la población estadounidense o la indignación que podría existir al ver que sus soldados, que ya hemos dicho que esto es falso y generado con inteligencia artificial, están sufriendo o están siendo capturados, etcétera, sino que también busca que esto tenga un efecto en masa, es decir, que sea tal la indignación que puedan tomarse medidas que ya no solo queden en lo digital, es decir, que no solo queden en el partido digital, sino que, por ejemplo, provoquen marchas, provoquen otro tipo de acciones ya fuera de la virtualidad. Y esas acciones pueden ser incluso desestabilizadoras, porque nuevamente no se busca simplemente engañar, ¿no? O sea, hacer pasar como por ignorante a la persona que recibe. No, no, no se trata de eso. Esto tiene o esto busca tener no solo efectos en la geopolítica, es decir, en la política exterior en este contexto, sino también en la política doméstica de los países involucrados. Entonces, esto es importante analizarlo también desde esta óptica. Totalmente es la Mucho parte más mala de vivir en social. sociedades abiertas, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Yalile, no solo por la enseñanza sobre estas fake news, sobre cómo identificarlas, sino además por tomarte el tiempo de analizar caso por caso con nosotros.